Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. Esta entrevista se graba en diferido, por lo tanto posiblemente algún contenido pues se haya desactualizado cuando salga en antena esta entrevista, esta parte del programa de la réplica, pero teníamos que aprovechar la oportunidad de que ha venido a Melilla, y es que tenemos de invitada pues, a una defensora muy conocida de los derechos humanos, es activista, es periodista, es fundadora de Caminando Fronteras, autora del libro Mujer de Frontera, y para hablar de esta situación que precisamente pues, los últimos acontecimientos, el pasado mes de junio, ese trágico salto a la valla de Melilla, pues ha puesto a la ciudad en el foco, en cómo se trata la migración y cómo se trata a las personas migrantes, tanto por parte de España como por parte de Marruecos. Vamos a dar la bienvenida a Elena Maleno. Muchas gracias por estar con nosotros en la réplica y dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotras por haberme invitado, un placer. En esta introducción no había mencionado realmente el motivo principal por el que vienes a Melilla, y es que desde que el Haya pues, se coordinan unas jornadas sobre crisis climática, cambio climático y migraciones. Por supuesto, usted es defensora de los derechos humanos, de los derechos de las personas migrantes más concretamente, y bueno, quería preguntarle, ya se habrán dado esta jornada, pero durante esta entrevista todavía no se han dado, entonces sí quiero preguntarle pues un poquito en qué consiste esas migraciones a raíz del cambio climático, esas crisis climáticas. Bueno, son expulsiones de los territorios se están empobreciendo en zonas de Mali, en zonas de Chad, prácticamente hay una hambruna declarada porque ha cambiado, ¿no? Y eso el clima y está afectando a la agricultura. Entonces, muchas mujeres, además venimos a hablar de mujeres, muchas mujeres están vinculadas al trabajo en el campo, ¿no? Y eso está suponiendo una expulsión de los territorios. Ese impacto del cambio climático, ahora recientemente hemos tenido la cumbre y se habla de un fondo para apoyar a estos países, porque si no hay una realidad, y es que las personas van a ser expulsadas de donde viven, no van a poder seguir viviendo allí, no van a poder subsistir y van a iniciar caminos y trayectos migratorios, y hay que poner una serie de medidas porque las personas también tienen derecho a quedarse en sus territorios. No sé si hay algún dato que pueda estimar pues cuántas personas están migrando, sobre todo a causa de esta crisis climática, de esta sequía, de esta falta de cosecha, y al final pues de que se genera una pobreza. Bueno, ahora mismo no hay muchos estudios porque, claro, hasta hace poco no se había puesto el foco en ese cambio climático, ¿no? Se había maquillado, ¿no? Se maquilla la cifra, se maquilla lo que está sucediendo porque los países que más están contaminando no quieren poner medidas. Entonces, ahora que está el foco ahí, muchas organizaciones sociales se han lanzado a de verdad contar qué es lo que está sucediendo y hacer informes para que sepamos la realidad. Contar bien la realidad nos da la medida para poder tomar una serie de decisiones al respecto con este problema. Y como te decía, estuvo aquí la semana pasada Miguel Pajares, ¿no?, que es presidente de CEAR Cataluña, ya se está hablando de esos refugiados climáticos que estaban invisibilizados, y hay que hablar de esos refugiados también porque es muy difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, que bueno, pues había en Europa, incluso en el Estado español, decían, no, los que vienen de África no son refugiados, los refugiados son ucranianos, ¿no? El refugio es algo muy amplio, y dentro de esa amplitud el tema climático va a tener mucha importancia en estos años, y es importante hablar de esto a la ciudadanía. No sé cómo verá el activismo en este sentido, porque ya no es solamente que haya que lidiar y haya que tomar medidas para frenar ese cambio y esa crisis climática, sino que también estamos expuestos al negacionismo de ese cambio climático por parte de algunos discursos. Claro, efectivamente, cada vez menos, pero sí que es verdad que hay un negacionismo y que se habla de que siempre ha habido, ¿no?, de estos discursos de siempre ha habido un cambio climático, el mundo siempre ha cambiado. Eso no es verdad, hay un impacto, se sabe científicamente que hay un impacto en las emisiones, en la subida de las temperaturas, ya lo estamos viendo, ya hay muertes por ese cambio climático, sobre todo por el calor, por los efectos del calor en el Estado español, lo hemos notado este verano, y es muy importante, como te decía, poner la ciencia en el centro, como la pusimos durante el COVID, y aparte de poner la ciencia en el centro, poner también los derechos humanos de las personas que van a verse afectados por ese cambio climático, y como te decía, pues iniciar una serie y tomar una serie de medidas. Hace falta mayor justicia global y por lo tanto hay que apoyar a esos países.
También ya hablando un poco más desde la perspectiva de género, y es que se centra pues, en la situación de las mujeres migrantes en Marruecos. Preguntarle de forma genérica cuál es esa situación. Es una situación de violación sistemática de sus derechos humanos. Y desgraciadamente es una situación que se sostiene pagada por el Estado español y por los fondos europeos. Y esto es inconcebible en una democracia. Hay una cosa que estamos viendo en los últimos años, y es el uso de la violencia sexual contra las mujeres migrantes como un arma de control migratorio. Es decir, en estas redadas que, como te decía, están subvencionadas desde Europa, se pega, hemos visto las imágenes, se dan golpes, se tortura, pero a las mujeres se las viola. Y una mujer está expuesta a esa violencia sexual de forma constante en una redada. Está durmiendo en su casa, un militar puede romper la puerta, entrar, violarla, meterla en un autobús y desplazarla al sur o desplazarla al desierto. Y esto pasa cuando están acompañados de sus hijos e hijas. Y por lo tanto estamos en una semana donde estamos visibilizando, ¿no?, todas esas violencias machistas, y hay que visibilizar también esta. Y eso, hay una responsabilidad de los estados que están sosteniendo ese tipo de control migratorio. El control migratorio no puede estar torturando de forma sistemática a las mujeres. Ha hablado pues eso, de la situación de las mujeres migrantes en Marruecos, o sea, no se refiere a que sea marroquí, porque después en España, por ejemplo, cuando ha mencionado esa violencia sexual, pues nos recuerda un poco a la situación de las temporeras en Huelva, porque después también las mujeres migrantes aquí en España, que sí son marroquíes, por supuesto también de otros países, pero no me ha venido esa situación. Entonces ahora la situación de las mujeres migrantes en España, quería preguntarle por eso, ¿cuál es la situación en esta parte del territorio? Pues mira, es también una situación donde se ven abocadas a muchas violencias y a mucha desprotección. Incluso, fíjate que tú has mencionado las temporeras, y las temporeras son mujeres que se supone que vienen, ¿no?, y vienen con esos contratos, y esos contratos las protegen, ¿no? Siempre hemos hablado ¿no?, se ha hablado desde la política de esa migración circular, con contrato. Pues ellas vienen con contrato, sin embargo, están en el Estado español, no han sido protegidas, han sido abusadas, ¿no?, mientras están trabajando. Y claro, es una situación de necesitamos, ¿no? O sea, los empresarios necesitan a las mujeres para que trabajen, necesitan a las mujeres en el servicio doméstico, pero no las quieren ver en la sociedad. Entonces, el no quererlas ver en la sociedad está provocando una serie de violaciones de sus derechos. Y es una situación que está muy ligada también al tema de la esclavitud, ¿no?, y de estos sistemas de explotación y de esclavitud. Por eso, desde muchos sectores de las organizaciones sociales estamos pidiendo a este gobierno que apueste por una ley integral contra la trata. Y esa ley integral contra la trata tiene que poner el foco también en lo que está pasando con las mujeres migrantes que están siendo explotadas, como tú bien decías, en la Fresa, en el Estado español, o en los asentamientos también de Almería o de Murcia, o dentro de las casas en el servicio doméstico. Por lo tanto, pedimos instrumentos de verdad para que se proteja a las mujeres migrantes. De hecho, hace no mucho hubo una reforma en la ley de extranjería. ¿Cómo ve esta reforma y cómo se puede avanzar? Bueno, la reforma que se han hecho han sido pasos, ¿no? Pasos que se dan para el reconocimiento de derechos de personas que de facto están contribuyendo y están en nuestra sociedad. Pero como te decía, son reformas que parchean, que tocan una parte, pero que no están dando una respuesta global, ¿no? Entonces, sí que hay un protocolo integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero esa no es la realidad, por ejemplo, de la trata en el Estado español. Por eso queremos leyes integrales que de verdad protejan los derechos humanos, porque en una democracia, cuando tú tienes una parte de la sociedad sin sus derechos protegidos, no es una democracia real. No es una democracia con garantías para todas las personas que habitan en ese territorio. Hablando de las causas, las razones por las que las personas migran, ya que también pues, se habla de cambio climático, quería preguntarte cuáles son las principales causas por las que las mujeres migran, y si hay mucha diferencia en cuanto a las causas por las que los hombres migran, si hay mucha diferencia por género.
Bueno, ahora mismo, ya hace unas décadas estamos asistiendo a una feminización global de las migraciones, ¿no? Las mujeres están en esos trayectos migratorios muy invisibilizadas por los discursos de protección de derechos, pero están ahí, ¿no? Y están ahí expulsadas por violencias, expulsadas por conflictos bélicos, ¿no? Veíamos el de Siria, pero también tenemos el conflicto de Mali, donde muchas personas transitan, ¿no? Muchas personas que llegan a pie de valla son personas que vienen del conflicto maliense, por ejemplo. Son mujeres que huyen, sacan a sus hijas corriendo por el tema de la ablación, por ejemplo, ¿no? De la mutilación genital. Mujeres que huyen de matrimonios forzosos, mujeres que huyen de situaciones de esclavitud laboral o de esclavitud sexual, y que incluso en el camino migratorio muchas mujeres han pasado por esos procesos de esclavitud también, por ejemplo, en Libia, antes de llegar a Marruecos, ¿no? Entonces, están huyendo como una estrategia de resistencia. También hay que ver el poder y la fuerza de esas mujeres en esos trayectos migratorios, cómo se organizan, ¿no? Cómo hay solidaridad entre ellas, no todos son el discurso este que nos venden de las mafias, que las hay y que hay que luchar contra ellas efectivamente y de forma más eficaz además, pero hay una solidaridad tremenda cuando las mujeres detectan, por ejemplo, que hay riesgo de que llegue una chica joven y que pueda ser violada, pues la protegen, ¿no? O sea, hay un montón de sororidad, ¿no? En esos trayectos migratorios y una fuerza muy grande para salir adelante. Desde luego, evidentemente, están expuestas a un mayor peligro en este sentido. Ha mencionado que porque se informa de que puede haber un peligro, de que en tal situación o en tal lugar una mujer puede ser agredida sexualmente, puede ser violada. ¿Quiénes la violan? ¿Las autoridades, como bien has dicho, cualquier persona, las mafias? ¿Están expuestas a cualquier peligro, entonces? La violencia sexual viene de las autoridades de control migratorio, la propia sociedad en la que viven, de tránsito, porque saben que son mujeres que tú puedes ejercer violencia sexual contra ellas si están en situación irregular y no pueden ir a denunciar, no denuncian. Pero también los propios compañeros de viaje. Entonces, claro que están expuestas. Es más, nosotras cuando hemos trabajado con las mujeres hemos hecho muchas investigaciones, la última de ellas publicada con Alianza por la Solidaridad. Ellas decían que sabían que la violencia sexual era un precio a pagar en el trayecto migratorio, que ellas pagaban dinero, pero también pagaban, ¿no? Con eso y normalizaban para poder resistir. Saber que puedes ser violentada de esta manera te ayuda a asumirlo y a resistir, ¿no? Normalizar esa violencia. Desgraciadamente es terrible, ¿no? Escuchar esos discursos, pero es la realidad, porque hay una indefensión terrible. Tú no puedes ir a denunciar después de una redada. ¿En qué policía te vas a presentar? A denunciar a la propia policía. No puedes ir a denunciar si no tienes ningún tipo de documentación. Acabarás seguramente otra vez deportada. Entonces, bueno, pues los resortes de protección se gestionan dentro de las propias comunidades. También preguntar, por supuesto, el tema de los menores, si esas mujeres tienen hijos a cargo, están migrando con hijos, la vulnerabilidad pues incrementa evidentemente. ¿Cuál es la situación? ¿Se han dado casos de que, pues madres e hijos se separan, les obligan a separarse? ¿Cómo pasa? Porque al final también está la protección a los menores. Se debe dar una protección a los menores. Claro, está la protección a los menores, ellas lo mencionan muy claramente, el derecho a vivir en familia. Estas mujeres que han tenido que salir huyendo de un conflicto, de una situación violenta con sus hijas al camino, estas mujeres que se han quedado embarazadas también por resultado de esta violencia sufrida y que tienen que seguir el trayecto migratorio con esos hijos e hijas. Entonces hay un montón de situaciones, pero es verdad que al tener los niños y las niñas la vulnerabilidad aumenta, ese proceso de vulnerabilidad. Entonces, claro, ese miedo, ¿no? Cuando hemos trabajado con ellas había un miedo terrible a que murieran en el camino sus hijos e hijas, un miedo terrible a lo que tú dices, que en una redada te desaparezca, que a pie de playa no puedas montar en la patera y en la patera sí que monte ¿no? el crío o la cría y la pierdas de vista, ¿no? Y hemos tenido un montón de casos. Tuvimos el caso hace unos años de una mamá que tenía dos críos, había dos embarcaciones, uno de los críos montó en una embarcación, ella montó en la otra porque se fue a orinar y estaba con la otra bebé y no pudieron montar juntos. Ella llegó, pero la segunda embarcación nunca llegó.
Su hijo nunca llegó. Y claro, ella se moría, ¿no? Se moría de dolor. Al final hay una separación, la frontera separa a muchas familias y eso también es fruto de la desprotección, claro. Pero lo importante también es que después, cuando se detectan estas situaciones, se haga algo, ¿no? de parte de las autoridades para promover que esto no se dé. En Melilla tuvisteis un caso también por el que está condenado el Estado español, de un crío que llegó con su tía porque la mujer no pudo montar en la patera, acabó aquí en la gota de leche, la mujer hizo todo por poder cruzar, cruzó a Andalucía y cuando quiso recuperar a su hijo pasaron meses y meses y el Tribunal Europeo dijo al Estado español: habéis vulnerado los derechos de ese niño y de esa mujer. Por eso las autoridades tienen que estar muy atentas a estas situaciones. También hablando de migraciones y algo que acarrea a Melilla, precisamente ha sido ese último salto a la valla, una tragedia en el que, bueno, con datos oficiales hablaban de 23 fallecidos, las organizaciones, las ONG, pues hablan de unas 40 personas fallecidas. Y bueno, durante esta entrevista, pues ya a lo mejor, en cuanto a esto, a lo mejor hay información más actualizada y a lo mejor esta se queda desactualizada, pero sí quería preguntarle, pues cómo ha visto la gestión, esa coordinación entre España y Marruecos en las actuaciones para parar a estas personas migrantes a que saltaran a la valla. ¿Cómo ha sido esa gestión? Bueno, primero decirte que nosotras, desde Caminando Fronteras, hemos constatado 40 personas fallecidas, 40 víctimas. Hay un listado más grande de personas desaparecidas que aún no sabemos dónde están y que sus familias les están buscando, porque hasta hoy en día hay familiares que han llegado a Nador para ver esos cuerpos, para identificarlos, y que las autoridades marroquíes no han dejado acceso a esos familiares a saber si su ser querido está entre los muertos o sigue desaparecido. Y esta es una situación terrible. No solo se violó los derechos humanos ese día, sino que a los desaparecidos se les está violando cada día si no se encuentran, y las familias tienen un impacto terrible con esta situación. La gestión fue nefasta. No hay otra palabra, nefasta, vergonzosa, pero sobre todo fue una gestión que no es democrática. Hemos visto imágenes de militares en territorio del Estado español, militares de otro país en territorio del Estado español, cogiendo a gente herida y llevándolo a su país. Esto, ¿quién estaba controlando por parte de las autoridades españolas? En todo ese mare magnum, en todas esas imágenes, ¿quién de las autoridades españolas estaba controlando que los derechos humanos en nuestro territorio no fuesen violadas por militares de otros países? ¿Quién? ¿Cuáles son las garantías? Las garantías, hablan mucho de las garantías territoriales, pero ustedes están dejando a militares de otro país entrar. Es una situación excepcional, terrible. ¿Qué pasó también con esos muchachos después? Hay víctimas entre las personas que se llevaron después con esa violencia, y luego estamos hablando de todo el debate territorial que ha abierto también la BBC. Si estamos hablando de territorio, esto, según las investigaciones de la BBC y de otras organizaciones, ha pasado también en el Estado español. Hemos visto esas imágenes, omisión del deber de socorro, ¿no? Eso se está señalando a España por esa omisión del deber de socorro. Es verdad, en España tenemos resortes, tenemos protección civil, tenemos Cruz Roja, tenemos una serie de garantías para dar socorro a víctimas de tragedias múltiples. No se activó ninguno de estos servicios. Entonces sí que se necesita una investigación, pero no una investigación política, se necesita una investigación judicial. ¿Por qué una investigación judicial? Porque lo jurídico es una garantía para las víctimas, es una garantía, hay que buscar a las desaparecidas, y eso es una responsabilidad que tienen los dos gobiernos, el Estado español y Marruecos, porque actuaron de forma coordinada y hay una corresponsabilidad. Por lo tanto, y hay que saber, hay que poner nombre a los muertos, y hay que explicarle a las familias lo que ha sucedido con sus seres queridos. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es una investigación jurídica y garantías jurídicas que se deberían iniciar desde los juzgados de Melilla.
Y en Marruecos, evidentemente, también se deben de pedir que se inicien investigaciones judiciales, porque esas son las garantías que tenemos para proteger a las víctimas. Y desde el Ministerio del Interior y en concreto el ministro Grande Marlaska, ¿qué medidas debe tomar o cómo debe actuar? Porque también se ha llegado incluso a pedir su dimisión. Bueno, Grande Marlaska debería haber dimitido, o sea, eso está claro, pero bueno, no somos un país en el que la dimisión dentro de los políticos pase, ¿no? O sea, no creemos que Grande Marlaska vaya a dimitir, debería haberlo hecho y el gobierno debería haber asumido las responsabilidades, ¿no? ¿Por qué hay una gestión policial sin garantías desde en la valla? También la responsabilidad que se le da a las fuerzas de seguridad del Estado, porque claro, aquí si no hay responsabilidad política, entonces ¿de qué estamos hablando? Los responsables únicos y solos son la Guardia Civil, que está a pie de valla. No, aquí hay unas responsabilidades más altas que se tienen que asumir. No podemos poner el foco solo ahí, en esa intervención concreta y en esas personas concretas. Ellos recibían órdenes y por lo tanto hay que saber de quiénes, qué tipo de órdenes y cómo estaban mal dadas, dimitir. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que no tenemos esa cultura de la reparación dentro del Estado español. Para ir concluyendo, quería preguntarle si ha habido un cambio en la forma de migrar, y me refiero, por ejemplo, a nivel nacional ha disminuido pues, la llegada de personas migrantes por vía marítima, aunque en Melilla concretamente sí ha aumentado durante este año, sobre todo por embarcaciones que pues, venían personas de origen magrebí, serían marroquíes, a lo mejor podrían ser argelinos. Entonces quería preguntarle si ha habido algún cambio en lo que son las rutas, en lo que son las llegadas, porque desde Caminando Fronteras pues informáis sobre esas rutas, por ejemplo en Alborán, en el Estrecho, en Canarias. No sé cuál es la situación exactamente y por qué se cambian esas rutas. Mira, las relaciones de chantaje, ¿no?, que hay entre Marruecos y el Estado español, porque no son relaciones de cooperación sino de chantaje, dentro de esas relaciones de chantaje siempre está el tema migratorio y dónde ponemos las rutas. Desde el año 2018 Marruecos ha colaborado para cerrar las rutas del norte y lo ha conseguido prácticamente, y abrir rutas hacia el sur más peligrosas y donde Marruecos tiene una serie de intereses territoriales, ¿no? Tiene una serie de intereses territoriales en Ceuta y en Melilla, y eso lo ha manifestado claramente, y por eso acepta las devoluciones en caliente como un no reconocimiento territorial de Ceuta y de Melilla como España, pero ahora se ha ido hacia otra zona donde tiene unos intereses territoriales, que es la zona atlántica. Estamos hablando de Layún, de Dakhla y de toda esa zona con la apertura de la ruta canaria. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues que el Estado español reconozca ese territorio como territorio marroquí, pero es aún más ambicioso. Marruecos tiene intereses marítimos en aguas canarias. Y ya de facto Marruecos ha hecho una adhesión unilateral de esas aguas en su Parlamento, porque esas aguas tienen una serie de riquezas que quieren empezar a explotar y que ya han negociado con empresas israelíes y con empresas estadounidenses su explotación. Entonces, tener embarcaciones en esa zona y esa colaboración y dejar, ¿no?, pues en esas embarcaciones, pues hay como, no, tiene que ir Marruecos. Entonces Marruecos entra en las aguas, ¿no?, igual que entró en la valla de Melilla, tranquilamente, y se lleva a los migrantes. De facto ya está entrando en aguas que unilateralmente se ha anexionado. Por lo tanto, no hay que ver la migración solamente como un chantaje económico, que lo es, ¿no?, ese juego económico que tienen y que Europa se ha acostumbrado a pagar para que otro le haga el trabajo sucio, ¿no? Hay una serie de intereses geoestratégicos que en esta ciudad conocéis muy bien, y por lo tanto ese es el interés del cambio en las rutas migratorias. ¿Quiénes ganan con esto? Pues ganan la militarización de fronteras, cada vez más inversión militar, y las empresas que se enriquecen con eso, las industrias criminales, porque cada vez las redes son más fuertes, son más duras, son más fuertes. En la valla de Melilla hay un salto, la gente se autoorganiza. Cuando tú tienes que pagar una patera, pagas ingentes cantidades de dinero. Por lo tanto, no se ha cumplido con la lucha contra las mafias, que es lo que desde hace 30 años debería haber hecho el Estado español y Marruecos. No lo han hecho, sino que cada vez son más grandes, cada vez son más poderosas, y ahí están ganando. ¿Y quiénes pierden? Las personas migrantes. Son ellas las que están perdiendo la vida. Y aprovecho para avanzaros que
presentaremos un informe desde Caminando Fronteras de los últimos 5 años actualizado de datos de personas muertas víctimas de estas fronteras, que creo que es muy interesante, porque tener los datos, como bien decías al principio, ¿no?, de cuántas personas están migrando, ¿no?, tener los datos nos ayuda a ver quiénes son los responsables y a tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Pues con este titular y esta información aquí concluimos. Elena Maleno, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Réplica, por dedicar estos minutos a esta cadena. Gracias a vosotras. Y por supuesto, muchísimas gracias a los espectadores, como siempre. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después volvemos a La Réplica. Gracias.